En otro vídeo hablábamos de cómo trabajar la persuasión desde el punto de vista de la persona que da el mensaje o emisor. Pero ¿qué otras cuestiones podemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos para aumentar nuestra capacidad persuasiva? Veamos en este vídeo algunas otras claves. 1. Diferenciar entre un mensaje racional y uno emocional. Los mensajes racionales se apoyan en datos u evidencias, se apelan a la lógica, mientras que los emocionales utilizan argumentos para crear en la audiencia emociones como la alegría, la tristeza, etc. Sigamos con el ejemplo con el que trabajamos en un vídeo anterior de Steve Jobs en Stanford. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Si os fijáis, el tono emocional de la segunda historia y el discurso es incuestionable. Pero, ¿qué es más persuasivo? ¿Razón o emoción? Siento decirte que la investigación no ha podido responder de forma concluyente. Con bastante frecuencia, muchos de los mensajes persuasivos a los que nos exponemos a diario incluyen una mezcla de razones y emociones. Lo que está claro es que la persuasión puede favorecerse de ambientes agradables, por eso lo de las cañas, las actividades de team building o una simple comida de negocios. Y es que emociones como la alegría pueden influir sobre el cambio de actitudes, según Brignol y colaboradores en 2010. Un segundo aspecto, 2, sería, fruto del debate, sería apelar o no al miedo en nuestra comunicación. Cuando apelamos al miedo en campañas de tráfico o consumo de alcohol, la eficacia de los mensajes es muy relativa. Si te digo, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol aumenta la probabilidad de que se produzcan varios tipos de cáncer. ¿Qué has sentido al escucharlo?
Ante una amenaza que te induce miedo, seguro que te vas a proteger, diciéndote a ti mismo cosas como eso no me va a pasar o solo bebo alcohol los fines de semana. Es lo que llamamos un procesamiento defensivo. Vamos, como tener una coraza cognitiva. Las apelaciones al miedo, según la investigación, son eficaces solo si el mensaje convence al receptor de que las consecuencias son severas y muy probables de ocurrir si no se siguen las acciones recomendadas. Y añadido a lo anterior, también es importante que incluyan recomendaciones útiles y viables. De lo contrario, puede provocar un efecto boomerang, es decir, no quiero ni verlo. ¿Sí? Por tanto, si queremos apelar al miedo en nuestro mensaje, es importante que incorporemos en nuestro discurso soluciones concretas que reduzcan las consecuencias negativas y aumenten así la percepción de protección y autoeficacia por parte de nuestro interlocutor. Por ejemplo, el famoso ponte el cinturón y así estarás seguro. Un tercer aspecto es el relativo a la cantidad y calidad de los argumentos, para el cual tenemos que hablar del modelo de probabilidad de elaboración, que está de los años 80. ¿Está tu público dispuesto a examinar detenidamente tu mensaje, es decir, a elaborarlo? El continuo de elaboración tiene que ver con poseer mayor capacidad y motivación de atención en ese momento por parte de tu interlocutor. Eso aumenta su capacidad de pensar y deliberar con respecto a tus argumentos. Por ejemplo, si nos dirigimos a una audiencia o si te diriges a una audiencia en baja elaboración, que no están muy motivados o no tienen la capacidad de procesar tanta información. Imagínate un día largo, agotado, llegas a casa, pones la tele. Será preferible dar más cantidad de argumentos, aunque algunos sean débiles. Si por el contrario tus receptores están en un momento de alta elaboración, están motivados y tienen la capacidad de procesar tanta información, imagínate en una reunión por la mañana cuando estamos frescos, será preferible centrarse en la calidad y proporcionar solo argumentos fuertes, aunque sean menos. En conclusión, si tu público está cansado, no tomes mucho tiempo en elaborar bien tus razones e intenta ir a la cantidad de argumentos. Favorables, obvio. Pero si tienen el tiempo y la motivación para analizar bien la cuestión, da una o dos buenas razones bien argumentadas. Por último, el cuarto aspecto que queremos traer aquí es el concepto de mensaje bilateral con refutación. Muy útil. Un mensaje resulta más persuasivo si presentas los pros y contras de tu propuesta y además eres capaz de refutar convincentemente los aspectos menos positivos. Por el contrario, tu capacidad persuasiva y tu credibilidad se verán mermadas cuando expongas los pros y los contras y no seas capaz de refutar las razones en contra. Además, los mensajes reformulados positivamente son más persuasivos que los enmarcados negativamente. Así que recuerda formular tus propuestas en positivo y no tengas miedo en sacar algunas contras si eres capaz de identificar maneras de contraargumentar o solventar esos riesgos a tu solución. Bueno, aunque las variables aquí descritas requieren de investigaciones futuras más específicas, seguro que te han servido para aprender un poco más sobre la persuasión e influencia desde el punto de vista de la psicología. Por favor, utiliza esto de una manera responsable y no con fines manipulativos.